Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 7 minutos de este miércoles 12 de noviembre del año 2025. Soy el maestro Alfonso Hernández, jefe de alfabetización informacional de la Dirección General de Bibliotecas BUAP. Hoy tengo el gusto de estar en compañía de chicas, chicos de la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, Puedo entender que es la licenciatura en literatura hispánica, ¿cierto? Lingüística y literatura hispánica, ¿o es otra, doctor? ¿Me dices? Es el estudiante de posgrado en literatura hispanoamericana, de posgrado. Perfecto. Bueno, la ventaja es que orientamos justamente en literatura esta sesión. Agradezco entonces la invitación. Muy bien, pues vamos a comenzar con esta sesión que llamamos recomendaciones para escribir un artículo científico, pero ahí el globito de un explicador. Su servidor Alfonso Hernández, que hoy está con ustedes. Y por eso antes me interesa mucho. ¿Por qué hablo de un explicador en todo caso? Yo no me considero la eminencia en la escritura científica ni para nada, pero por ello quiero compartir una perspectiva y para ello suplico siempre usemos el pensamiento crítico, que recordar el pensamiento crítico es este proceso intelectualmente disciplinado de analizar, sintetizar, conceptualizar. Creo que no les estoy compartiendo pantalla, ¿no? Ahora sí me imagino. Parece ser que no estaba compartiéndose. Pero ahora sí ya lo ven, ¿verdad? El pensamiento crítico, proceso intelectualmente disciplinado de análisis, síntesis, conceptualización y aplicación de la información que recopilamos. Esta información que llega a través de lo que vemos, lo que vivimos, lo que reflexionamos, lo que razonamos o pensamos, así como de alguien como hoy que te va a comunicar ideas. Y tú sabrás si a partir del pensamiento crítico lo utilizas como una guía, como una creencia, como una acción, aunque también, de acuerdo a la descripción que nos da Gleis, pues también debería de haber la parte en donde también se vale desechar, ¿no? Si no estás de acuerdo en las cosas que te llegan, la información, si no te gusta, si no te sirven, puedes desecharla. El pensamiento crítico que no se da en redes sociales, ¿no? Que pareciera que tenemos que evidenciarle a la persona en la que no estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo, ¿no? Pero ojalá que no, ojalá que esta sesión que hemos preparado de manera muy general te pueda llegar a ser sumamente útil. Pasando ya al tema particular de nuestra sesión, recordar qué es la redacción científica y probablemente con ello la primera recomendación. Dice McKerrow que es el resultado de una mente clara que aborda un problema claramente formulado y llega a conclusiones claramente enunciadas. Hay una recomendación primera que la da de manera tácita el autor. Claridad. Dar claridad a la gente que nos lee, ¿no? Pareciera de pronto en el mundo de la ciencia que es todo lo contrario, que no hay que ser tan claros, que hay que hablar con un lenguaje sumamente cargado de tecnicismos para que vean que estudié, para que vean que soy un gran investigador. Y a veces el problema de esto, obviamente, es que ahuyenta a las nuevas generaciones. Un chico de preparatoria que quiere entrarle a la ciencia y que se encuentra con un artículo científico que no es claro, que tiene demasiada retórica, digamos, en la estructura, pues a lo mejor ahuyenta al estudiante, ¿no? Siempre hay que tratar de dar claridad con lo que nosotros redactamos ahí en ese sentido. Entonces, mi primera recomendación sería en este sentido. Tratemos de dar claridad a nuestros lectores con lo que estamos proponiendo y que estamos investigando. Y ya hablando en particular sobre lo que es un artículo científico, pues en las mismas descripciones están las recomendaciones. Es un informe escrito y publicado que describe resultados originales. Hay que tratar de ser original normalmente en lo que nosotros proyectamos, publicamos para compartir con una comunidad académica, pero hay que ser originales en los resultados, en las conclusiones probablemente. No necesariamente ser originales en lo que se investiga. Cuidado con ello. A veces se vale investigar, se vale escribir, de lo mismo que todo mundo escribe o todo mundo investiga.
Lo que hay que ser original es cómo lo abordamos, ¿no? Cómo ese trabajo de investigación aborda un vacío dentro de algo que a lo mejor está muy investigado. En ese sentido, ser original implica eso, ¿no? Cuidado porque investigar de algo de lo que nadie es investigado, pues en una de esas, por algunas razones que nadie ha investigado, a lo mejor porque no es relevante, a lo mejor porque no es importante, a lo mejor porque es una ocurrencia. Normalmente hay que investigar probablemente de las cosas importantes y en todo caso ser original en lo que proponemos como conclusión, como resultados. El objetivo es defender o replicar teorías, recuérdenlo. Defender o replicar. Pareciera, de hecho, que cuando tú realizas un artículo científico y entras a la parte de la revisión de literatura, pareciera que debemos buscar autores con los cuales estamos completamente de acuerdo o que de alguna manera apoyan mi hipótesis. Pero a veces también se vale replicar teorías. De hecho, imagínate, el siglo pasado había teorías, por decirlo, que de alguna manera permitía que la gente dijera frases sobre, no sé, el SIDA. Cuidado, no te vayas a contagiar, no te juntes con ellos. Terrible hoy, ¿no? Puede llegar a sonar sumamente grotesco, sumamente retrógrado. Había teorías que de pronto decían, oye, oye, las mujeres, allá en la cocina, los hombres vamos a hablar de política. Hoy se escucha esas frases se escuchan, pues básicamente fuera de lugar, fuera de contexto, porque gracias a la ciencia hemos aprendido, hemos desarrollado, hemos crecido y hoy en día pues vemos que las grandes gobernantes hay en el mundo, que obviamente las mujeres no solo pueden opinar, sino que son muy importantes en la política, que la enfermedad del virus de inmunodeficiencia adquirida pues no tiene nada que ver con género, ¿no? Entonces, eso es porque la ciencia ha ayudado a contribuir al avance del conocimiento. Cuando tú escribes algo, que de alguna manera sientas que lo que tú escribes contribuye al avance, es una recomendación que te puedo hacer, ¿no? Y no nada más por un gusto personal, sino que realmente estás contribuyendo. Ahora bien, platicando sobre los componentes de un artículo científico o académico, vamos a, eh, vamos a platicar sobre las recomendaciones, que seguramente para la parte de literatura, doctor, y no sé si ahí de pronto a lo mejor me asientas o me dices algo con muecas, pareciera que de pronto esta sesión como que no es para ustedes porque de pronto se puede llegar a creer que un artículo científico solo es para matemáticos, físicos, para químicos, porque los que están en laboratorio, yo como estoy estudiando literatura, pues no, yo no escribo artículos científicos, pero sí hacen ciencia. Pero de alguna manera, obviamente una clase, por ejemplo, al estar, al estar dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, están haciendo ciencia, ciencias sociales, que obviamente también implica pues un sentido de generar hipótesis, de generar método científico, de estudiar, de analizar, de observar, finalmente, ¿no? Y sí, probablemente muchos de ustedes estén pensando más bien en escribir un libro, una obra literaria, en todo caso. No necesariamente un trabajo científico, pero de alguna manera lo hacen o lo harán cuando tengan que presentar su tesis, ¿no? También en ese sentido. Entonces, pues, ojalá que esta sesión sí la sientan también propia, ¿no? De hecho, la pensamos también para ustedes. Hablar del título, entonces, te doy recomendaciones. Por ejemplo, que el mismo título de este artículo científico o académico, recuerda, también puede ser académico, que contenga el campo de estudio, la variable que investiga, los aspectos que investiga y la población. O sea, que el mismo título contenga esos componentes, eso ayuda mucho a que sea un buen título de trabajo de investigación. Recomendamos una extensión máxima de 15 palabras en inglés. Aquí es una recomendación máximo de 15 palabras en inglés, porque normalmente se piensa o se debe de pensar en el idioma universal de la academia científica, que es el inglés. Entonces, pues el título
aunque yo lo vaya a escribir en español, yo les recomiendo esto, pasen el título sobre un traductor y si tiene menos de 15, es un buen título. Es un muy buen título, entre 12 y 15 palabras está muy bien. Que sea atractivo, interesante, pero objetivo. No atractivo porque tiene alguna frase ahí que pareciera sacada de un eslogan publicitario, más bien que es atractivo precisamente por el campo de estudio, la variable, la población de estudio. Yo les traigo acá ejemplos. Miren, un ejemplo de un artículo científico en literatura, referencias intertextuales en la narrativa mexicana contemporánea, análisis de la producción literaria postrevolucionaria. Obviamente va a haber ahí un estudio previo, un estudio documental, ese tipo de circunstancias, ¿no? Un análisis de la retórica. Entonces, ahí hay muy buen artículo que es ciencia, aunque se esté hablando sobre narrativas y todo ello. Otro ejemplo, miren, representación de género en las crónicas latinoamericanas del siglo XX, análisis textual comparativo. Al ver análisis, pues debe de haber algún proyecto ahí de bitácora, algún tipo de checklist que se puede hacer. Por ahí está l- la población de estudio, son las crónicas latinoamericanas del siglo XX. El campo de estudio obviamente es literatura, la variable es la representación de género, ¿no? Lo que investiga eh, es a través de un análisis de textos. Una más. Patrones discursivos metafóricos en discursos políticos durante las campañas presidenciales mexicanas. Y hay un rango. Hay un estudio prospectivo que puedes hacer ahí, ¿no? De 18 a 24. Hay, eh, permítame, hay elementos ahí para estudio como son los patrones discursivos, que esa es la variable. Obviamente en este caso sería retórica en el sentido del campo de estudio. Pero de alguna manera, como se dan cuenta, es un muy buen título que invita a leer, ¿no? Para el que esté interesado. Entonces, ahí están propuestas de recomendaciones de títulos. Pasemos a la parte de los autores. El autor como tal se debe de colocar justo debajo del título, en donde sí es muy recomendable que se mencione su afiliación institucional. O sea, si ustedes pertenecen a los posgrado de literatura, el maestría en literatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, díganlo. O al colegiado de letras libres en la facultad, bueno, pues díganlo también en ese sentido, ¿no? Mencionar esta afiliación le da un prestigio al artículo como tal. Si lo consideran prudente, hay que integrar el correo electrónico del investigador principal. Normalmente los trabajos de investigación académica o científica los hace un equipo colegiado, ¿no? Entonces, casi siempre hay un investigador líder, un jefe, un líder como tal, y por lo menos el de él habría que incluir el correo electrónico. También es recomendable que generen y creen su ORS ID, su identificador de investigador abierto, ¿no? Lo encontramos justamente en orsid.org. Miren, acá está la página. orsid.org. Tú te puedes crear tu propio ORSID. Miren, este es el mío. Estos números que ven por acá pues son el identificador tal cual del autor y ya tú nada más pues vas integrando ahí tus enlaces, como una red social de investigadores, por decirlo, es como una tarjeta de presentación que hace orsid.org y entonces ya tú pues pones ahí tus calificaciones en tu información, en, es como mostrar de quién escribió eso. Y eso normalmente, insisto, lo encontramos en orsid.org y dice por acá, si no tienes cuenta, regístrate ahora. Entonces, el registro son 5 pasos. Obviamente hay que ir llenando poco a poco. Das tu nombre, apellido, correo y pasas al siguiente paso y así vas generando un número de 16 dígitos que puedes compartir a través de un enlace. ¿Sale pues? Miren, acá les traigo ejemplos. Esto es la parte de autores en un artículo científico, donde alcanzamos a notar claramente ahí la afiliación institucional de estos autores.
Claramente vemos que Yasha Oran de la Universidad Wilfrid Laurier, Escuela de Lazaridis de Negocios, o Kiridaran Kanagaretan de la Escuela de Negocios de Schulich, eh, Lim Chi-yo de la Escuela de Contabilidad de la Universidad de Singapur, ¿no? Incluso acá abajo alcanzamos a ver, porque acá hay un asterisco, alcanzamos a ver el correo electrónico del autor principal, que claramente es Kiridaran Kanagaretan. Incluso del mismo vemos por aquí su Source ID, ¿sale? Ahí está el icono, el círculo verde es el icono del Source ID que te lleva, si fuera un PDF, te lleva como hipervínculo a la página web que hace un rato les mostré, ¿sale? Entonces, esta es la parte autoral que sería bueno que lo consideres. Luego viene una parte bien interesante, el resumen. De alguna manera el resumen llama más a la lectura. Es que es una síntesis del contenido. De alguna manera trata de redactarlo entre 120 y 250 palabras en total, inglés o español, eso sí. Eh, Trata de integrar ahí el objetivo que quieres alcanzar, la metodología que utilizaste, los resultados que obtuviste, las conclusiones a las que llegaste. Siempre, siempre escriban el resumen en pasado, tercera persona o impersonal. Y la última recomendación del resumen es que redáctalo siempre hasta el final de la investigación. Si bien es cierto, es lo tercero que vemos en la portada, título, autores, resumen, trata de redactarlo ya al final. Haz todo tu artículo, redáctalo, estructúralo y ya cuando tengas eso, incluso te recomiendo imprimirlo y comenzar a subrayar el objetivo, la metodología, los resultados que obtuviste, las conclusiones y ya lo redactas en tercera persona y en pasado. De tal manera que lo que está en el resumen aparezca en el estudio. Por eso. Bueno, la introducción, que ya es la parte, es la carnita del artículo, pues, comienza tratando de responder al cuestionamiento ¿por qué? Que toda la introducción sea ¿por qué es importante que yo como lector siga leyendo esto? ¿Por qué tú lo investigaste? ¿Por qué crees que esto puede ser relevante en lo general? Sigue, da la respuesta a estos porqués en lo general, ¿no? También dinos qué interés va a provocar en el contexto. Porque si bien es cierto, un artículo científico sobre literatura ayuda a escritores, pues también puede llegar a ayudar a historiadores, antropólogos, puede ayudar a psicólogos, a docentes, a médicos, a ingenieros. Abran mucho ese espectro a lo que pueden llegar a ser sus eventuales lectores, para que no solo escriban para estudiantes de literatura, ¿no? Sino que abras el aspecto y por eso cuéntanos qué interés puede provocarle a un médico lo que tú estás investigando, ¿no? A lo mejor hay una relación, eso también lo dices en la introducción. Que la introducción sea breve y concisa, eso sí, y que esté escrita en tiempo presente. ¿Por, ¿Por qué es importante que esté escrita en presente? Porque como vas a hablar ahí del problema que estás intentando solucionar, de alguna manera al hablar en presente, el lector dice, ok, ese problema actualmente todavía está, pero voy a leer este artículo y todos los que vengan para ver si en algún momento se soluciona. Entonces, que lo haga sentir al usuario como que ese no es un problema de hace 100 años, sino que hoy en día se está dando alguna circunstancia. ¿Y cómo se relaciona con otros estudios? Ya te decía, ¿no? Con otros campos de estudio, con otros estudios que se han hecho previamente, cómo lo relacionas con otros estudios sobre tu mismo tema, también se vale. Es decir, ahí es lo que se conoce como el estado del arte, la revisión de literatura. Es decir, comienzas a ver quiénes ya escribieron algo parecido a lo que tú vas a proponer o quiénes han escrito algo contrario a lo que tú estás por proponer para para refutar o para debatir alguna teoría escrita, también eso es importante. Ahí nos vas a platicar qué implicaciones teóricas y prácticas tendrá tu artículo a futuro, pero también nos muestras los objetivos que quieres alcanzar y las hipótesis. ¿Vale? Esto, en lo general,
de la parte introductoria, que esta es la parte, por cierto, en donde más se citan a los autores por la parte esencialmente de cómo se relaciona con otros estudios. Según Jacob, bla, 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 de acuerdo con Harris, esto pasa, sale. Ahí es cuando más citas a los autores, a los textos previos. Luego viene la parte más técnica, en donde, de acuerdo a la definición de McKerrow, ¿te acuerdas de las primeras partes, de la primera parte donde vimos que trata de ser claro? Aquí es donde te va a costar más trabajo, porque vas a hablar de algo muy técnico, que es la metodología de la investigación. Ahí nos vas a hablar, pues, sobre cuáles son tus variables de investigación. Yo les traigo algunas, por ejemplo, competencia pragmática, o identidad discursiva, o vitalidad lingüística. Esas pueden ser variables de investigación. Nos tienes que indicar a qué se refiere cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, tu variable es figuras retóricas. No, bueno, ese es un campo de estudio. Pero a lo mejor la variable sería eh, no sé, la secuencia sintáctica de las frases. ¿Quiénes son tus participantes o tu población de estudio? Te traigo ejemplos. Estudiantes de licenciatura en letras hispánicas de universidades públicas mexicanas de 18 a 25 años. Esa es tu población y a lo mejor tu muestra son 50 estudiantes. O docentes de educación media superior que imparten literatura en instituciones del centro de México y tu muestra son 20 docentes. Y vas a hacer un estudio a través de entrevista o algo así, ¿no? Todo eso lo vas a decir en metodología. O hablantes nativos de lenguas indígenas mexicanas y tu muestra son 100 hablantes, por ejemplo. Entonces, ahí nos tienes que decir tu población, que por cierto, la población también pueden ser escuelas latinoamericanas que enseñan literatura. También esa es una población. No tiene por qué ser una persona, sino también puede ser un ente. Nos tienes que contar también si utilizaste instrumentos de medición, que normalmente pues sí los usas. La investigación implica la utilización de bitácoras, de escalas de Likert, o de, como tengo, ¿no? Instrumentos estructurados con preguntas abiertas y escala de Likert, o una matriz de análisis textual, o una entrevista semiestructurada. Es decir, cómo definiste la muestra y los elementos indispensables de la parte metodológica son el diseño de la metodología, si utilizaste una metodología de recolección de datos aleatoria. ¿Cómo puede ser aleatoria? En redes sociales publicas un enlace y pides que te ayuden a responder un formulario. Pero es aleatorio porque tú no sabes cuántos de tus contactos lo compartieron y con otras personas que ni conoces, pero lo contestaron y a lo mejor no conoces más que su nombre, si es que lo pusiste como pregunta, pero identificas ahí algunos datos que te pueden ayudar a generar estadística. O es controlado porque ahí sí pediste que te pusieran nombre, edad, género y ya, ¿no? Hasta dirección pediste, país, nacionalidad, eso ya es más controlado. O de plano saliste a la calle con tu equipo de trabajo a realizar encuestas y le preguntaste a la señora cómo se llamaba y todo eso es más controladito, ¿no? Puede ser prospectivo si haces una investigación analizando los libros que se han escrito en la década de 2010 a 2020 sobre este aspecto. Y entonces encontraste 400 libros en este análisis prospectivo dentro de un rango de publicación. Eso es un análisis, ¿no? O hiciste ensayo clínico, experimento en laboratorio. Eso es el diseño de la metodología. El entorno también nos tienes que platicar ahí en la parte de metodología, es decir, fue en un laboratorio, fue en una biblioteca, fue en una ciudad, y qué ciudad, horas, qué intervenciones tuviste, si le diste tratamiento a lo que encontraste, si utilizaste dispositivos para medir, hiciste pruebas e incluso si hiciste análisis estadístico. Todo eso va en la parte metodológica. Pero recuerda, McKerrow dice, y te lo confirmo, tratemos de ser claros, así que no hay que esperar
que todo mundo sepa qué es un estudio cualitativo. A lo mejor tampoco tú lo sabes del todo. Bueno, pues hay que buscar algún autor que hable sobre lo que es un estudio cualitativo y puedes meterlo ahí en la metodología para enseñarnos con tu propio artículo. A lo mejor también se vale decir, bueno, ¿qué es una escala de Likert? Y nos cuentas, enséñanos con la parte metodológica, aunque definitivamente es la más técnica. Y siendo honesto y autocrítico, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo mucho conmigo, esa clase de metodología normalmente la desdeñamos un poquito, ¿no? Es como que es la pesada, es la que casi no tiene que ver con mi carrera, y de hecho tiene que ver completamente con la carrera, ¿no? La metodología de la investigación finalmente. Pero siempre es buena idea regresar a estos apuntes de la metodología de la investigación. Luego vienen los resultados. De hecho, los resultados son, son los más relevantes para justificar tu artículo. Los resultados son incluso los elementos que cuando estamos haciendo revisión de literatura para nuestro propio trabajo de investigación, son los que quiero ver de una vez, para ver si los resultados y las conclusiones me sirven, ¿no? Entonces, para mí va a ser muy importante que si estoy haciendo revisión de literatura, vaya a la parte de los resultados de ese artículo que me encontré y si le entiendo, de alguna manera yo digo, me sirve, lo uso para mi trabajo. Por eso es importante usar tablas y figuras. Te recomiendo mucho, porque el que uno diga me sirve o le entendí es gracias a que se ve una gráfica o que se ve una buena estructura de una figura como tal, ¿no? Entonces, es buena idea que en vez de que sea texto con muchos números, mejor que sean gráficas o tablas. Hay que seleccionar adecuadamente cuáles, ¿no? Decidir qué presentar para que no sean 8 páginas de puras gráficas, nos vamos a volver locos, ¿no? Pero sí un par de gráficas, 3, 4 tablas, ¿no? Ser objetivo, definitivamente, ser muy objetivo. Lo que te dio la investigación, para eso es. Incluso hasta se vale que la hipótesis que tenías al principio en tu introducción, después de hacer tu investigación, se vea modificada y se vale decir, recordando mi hipótesis de la página 3 o algo así, nos hemos percatado de que los resultados nos dan otro tipo de elementos, ¿no? Eso está muy padre porque incluso ayuda mucho a, mm, a que como lector sientas la honestidad del autor como tal, ¿no? La sencillez en el diseño de la tabla va a ser fundamental. No, no necesariamente hay que contratar al mercadólogo o al diseñador gráfico para que nos haga una muy, muy bonita tabla en Excel. A veces con esto tan simple es suficiente, porque lo más importante es la función de una tabla, no la forma. Ahí, por ejemplo, vemos eh, ra- rango de asistencia escolar en migrantes y nativos tejanos de los 6 a los 20 por región. Y vemos 3 regiones, el sur, el centro y el oeste de Texas. Y de cada región hay 2 columnas, inmigrantes y nativos y el porcentaje. Y además vemos filas de los 1850 a 1900. Entonces, claramente aquí nos damos cuenta que en 1850, que es cuando se empieza a hacer este estudio, 1922 inmigrantes y nativos, pero en el centro de Texas 2-1, pocos inmigrantes y la gran mayoría nativos, aunque tampoco eran muchos. Y de plano en el oeste no había nada o no se habían hecho las mediciones. Y cuando analizamos, nos damos cuenta que pues, prácticamente en el sur de Texas se mantuvo pues el rango, salvo que los 60 bajó bastante. Y por cierto, en los 60 subió bastante el oeste de Texas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una tipografía Times New Roman, itálicas o normales, no se meten en problemas, sencillez ante todo para los resultados. Viene la parte de la discusión o las conclusiones. La discusión y las conclusiones es cuando ya resumes datos, analizas datos y
y redactan las conclusiones o redactan, porque a lo mejor es un equipo de trabajo. La redacción de conclusiones, el análisis de conclusiones, de los datos, perdón, es de personas como ustedes. Y al ser personas, pues de alguna manera ya contiene una ligera carga subjetiva, porque cada uno de ustedes piensa un poquito diferente al que tienes al lado. Aunque vayan al mismo salón, la misma escuela, hayan nacido en la misma colonia, es más, en la misma casa, piensan diferente. Entonces, ahí puede llegar a tener un ligero toque personal que le das a tus conclusiones. Muy poco, ligero. Tampoco se trata de todo eso que investigue no me importa, porque yo creo esto, eso no sirve. Pero sí, de alguna manera, el cómo tú redactas una conclusión le da una personalidad a tu trabajo. Hay que considerar las implicaciones a futuro en la parte de las conclusiones. Bueno, todo esto que estuvimos investigando y que encontramos estos resultados y llegamos a estas conclusiones pueden servir a futuro para esto, para el otro. De alguna manera, también dilo en la parte de discusión. Ahora, viene una parte que le llamo las video recomendaciones, que son recomendaciones como infografías en video que me ayudan a explicarme mejor. Esta primera creo que es bien importante, entender en qué momento de la información me encuentro, en qué momento del evento me encuentro para saber si la información ya está en libros, proyectos, en papers o en blogs. Puede haber videos o no, todo a partir de entender el ciclo de la información. Les traigo un video que muestra un ejemplo. Cuando Alyssa Milano, una actriz, en el año 2017 publica en Twitter que había sido por años acosada sexualmente por el productor Harvey Weinstein. A partir de ese momento comienza el evento y usando eso como ejemplo vamos a entender el ciclo de la información. Se debe de escuchar el audio. Si no se escucha, pues ahí me avisan. Entendiendo el ciclo de la información. Imaginemos que para nuestra clase utilizamos recursos escolares como artículos académicos, libros impresos y electrónicos, con tal de abordar el rol de las redes sociales cuando el movimiento Me Too comenzó denunciando la agresión y el acoso sexual. Utilizamos Google Search y aunque apenas el movimiento comenzó en el 2017, ya encontramos más de 23 millones de resultados. Esto puede ser emocionante y acudimos a nuestra biblioteca digital para buscar con la misma frase y nos percatamos que solo contamos con poco más de unos centenares de opciones. Por ello, es muy importante comprender el funcionamiento del ciclo de información para no llevarnos a estas sorpresas. Lo primero que debemos considerar es qué tipo de información necesitamos y en qué formato. El ciclo de la información es una sucesión de la cobertura mediática de algún evento de interés público, lo que significa que la información se encontrará disponible en diferentes formatos en los siguientes días, semanas, meses y años después de sucedido tal evento. En ese 15 de octubre de 2017, las redes sociales estallaron y eventualmente la noticia fue cubierta en internet, televisión y la radio. Era el momento para entender quién, qué, por qué y dónde sucedió. Al siguiente día, observamos la información publicada en periódicos y reportajes más profundos que nos detallaban los hechos mientras nos proveían de más información sobre el evento. Posteriormente, las revistas cubrían las secuelas y el impacto social y cultural mientras nos detallaban con mayor análisis aquello que ya había pasado. Como te das cuenta, estos formatos tienen audiencias muy generales y tardan entre 6 meses y un año para que la comunidad académica los arrope y comience a escribir sobre ellos. Los artículos académicos proveen de un extenso estudio del evento y proporcionan sustento a sus argumentos a través de investigación empírica y teórica. Estos artículos serán revisados por pares, lo que implica que su credibilidad y precisión van a ser observadas por comunidades académicas.
Eventualmente, al paso de los años, comenzamos a observar publicaciones escolares o libros que profundicen sobre el tema. En ese mismo periodo, de ser necesario, se comienzan a hacer disponibles cambios en políticas públicas, legislación y análisis estadísticos. El ciclo de la información nos demuestra cómo la investigación es constante. La creación de la información como un proceso evidencia que el formato, objetivo y la distribución son consecuencia de otros formatos que le precedieron. Así que cuando busques información para soportar tu investigación, recuerda cuándo ocurrió el evento, qué tipo de información se encuentra disponible y qué formatos soportan tu investigación de manera adecuada. Muchas gracias. Entonces, de entrada, cuando ya estamos haciendo revisión de literatura, hay que ver si no estamos investigando algo que pasó hace 3 semanas y a lo mejor no hay nada escrito al respecto, o lo poco que hay, pues a lo mejor son opiniones en redes sociales, con poco criterio, con poco pensamiento crítico, y a lo mejor deberíamos o de esperar más, cambiar de tema de plano, o entender ese sesgo que podemos encontrar en un blog, en una post de redes sociales, ¿no? Muy bien. Este otro recomendación, elegir adecuadamente el tema de investigación. Wow, Alfonso, descubriste el hilo negro. Pareciera que es como que muy obvia, ¿no? Muy obvia la recomendación, pues hay que elegirlo correctamente. Pero siendo honesto, muchas veces se investiga algo que no teníamos realmente interés o teníamos ganas. A veces somos minoría cuando el equipo de trabajo decidió investigar sobre algo en particular y tú no estabas tan seguro, o terminaste dándole gusto a tu asesor de tesis, pues porque te lo propuso, ¿no? No, lo ideal es que también a ti te guste ese tema de investigación. Lo ideal es que tú lo elijas, no solamente por un gusto personal o porque fuiste minoría en un equipo de trabajo, sino respondiendo estas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas que deberíamos de responder y que nos permiten elegir correctamente un tema? Saber si mi tema va a contribuir al conocimiento. Cuidar que no sea nada más una moda o que no sea nada más un gusto personal, sino realmente si mi tema contribuye al conocimiento del área. Si mi tema ya recibió alguna cobertura mínima en las revistas académicas, lo que te decía, cuando tú buscas en la revisión de bibliografía y ya hay muchos artículos al respecto, pues creo que vale la pena escribir en ese sentido, porque ya va a haber sustento teórico que te pueda aportar algo. Pero ¿tengo suficiente interés por investigar sobre el tema? Debe de haber muchísimo interés en ese sentido. Y yo siempre hago esta analogía, si tú quieres, muy baba, superficial. Eh, Imagínate que es como darle el sí al novio o declarártela a la novia, ¿no? Porque te debe de gustar mucho ese tema, porque vas a pensar en él o ella antes de dormir, vas a despertar y pensando en él o ella, y todo lo que gira en torno muchas veces va a estar en torno a él o ella, pues así él también un tema de investigación. Tiene que apasionarte, tiene que gustarte, te tiene que gustar mucho para poder 24/7 estar pensando en ese tema, ¿no? ¿Puedes recopilar datos suficientes para llevar a cabo tu investigación? También eso pregúntate, porque a lo mejor tú dices, bueno, sí, no, yo quiero hacer esta investigación, un análisis, sobre la forma en cómo se comunican estas personas que tienen de lengua madre el náhuatl. Ok, ¿cómo lo vas a hacer? Pues, no sé, voy a ir 2 días ahí y voy a observarlos. ¿En serio, con 2 días va a ser suficiente para hacer un análisis mucho más a conciencia? No, es que no tengo tanto tiempo. Pues entonces búscate otro método. Pero si va a estar ahí 2 meses y entonces sí, ese es un buen análisis de ello, ¿no? Eso se vale. Entonces, el que tú puedas recopilar estos datos
que eres parte de la UAB y te prestamos libros, pues sí, esa es una muy buena idea. O que tengo una gran biblioteca digital, o que voy a ir de viaje a comunidades chontales, ¿no? También se vale en ese sentido decir, ¿puedo recopilar datos? Si mi respuesta es que sí, venga, vamos a hacer esta investigación. Y para ello, pues traigo este nuevo video recomendación, cómo escoger un tema de investigación. Tips, trucos para escoger tema de investigación. Bienvenidos a nuestra presentación, Cómo seleccionar un tema de investigación. La razón por la que es importante tomarse un tiempo para decidir el tema de investigación antes de comenzarlo es que hay una gran cantidad de información en cualquier biblioteca universitaria. Si no tienes ideas sobre lo que necesitas saber antes de comenzar a buscar, realmente vas a consumir mucho tiempo en vano. Para seleccionar un buen tema de investigación, se puede utilizar el Goldilocks Approach, un enfoque de selección que analoga el cuento de Ricitos de Oro, donde no se busquen temas muy extensos, tampoco muy limitados, sino lo acertado. Temas muy extensos equivalen a vaciar una cubeta de agua en una bañera. El agua se dispersa completamente y solo obtienes un par de centímetros de profundidad. Por ejemplo, energías alternas, outsourcing, son temas interesantes pero con demasiadas especialidades y disciplinas. No hay forma para que cubras ese tema con tanta información en un trabajo de investigación. Si lo intentaras, no podrías desarrollar significativamente cada aspecto particular de ese tema porque hay muchísimo que cubrir. Tu investigación sería muy extensa y superficial. Por otra parte, temas que son muy concretos son como una gota de agua. Por ejemplo, cómo los tipos de energías alternativas que se emplean en Oregón afectan a los productores de maíz genéticamente modificado en el territorio de Dubuque, Iowa. Los temas muy concretos conllevan mucha frustración al investigar, porque casi nadie ha escrito al respecto. Es muy complicado escribir porque no hay mucho que decir. Tú necesitas un tema que sea el acertado. A eso nos referimos. Este es un claro ejemplo de un tema que es muy extenso. Bastantes cosas han pasado en Irak el año pasado. Disturbios civiles, política exterior con países vecinos y Estados Unidos, el clima, muchas cosas han sucedido en Irak para cubrir en una investigación. Este es un ejemplo de un tema muy limitado. Podrías encontrar las cifras y redactarlas, pero ¿de qué más podrías escribir en el resto del documento? Esta pregunta requiere investigación para responderla, pero no es buena opción para investigar más allá. Prácticamente es resolver un problema matemático. Este es un ejemplo de un tema en el que estamos todos de acuerdo. No encontrarías expertos que estarían en contra de la primicia. Otro claro ejemplo de un tema muy limitado, donde realmente no habría diversidad de opiniones sobre el mismo. Busca temas que pudieran ser controversiales, en donde expertos puedan discrepar. Aquí hay una buena propuesta para generar controversia, pero deberás ser muy cauteloso debido a que nadie puede predecir el futuro. Este es un muy buen tema. Podrías investigar sobre los efectos en los trabajadores sindicalizados y llegar a una conclusión sobre si es bueno o malo tener este tipo de representaciones. Incluso podrías enfocarte en una clase de trabajador público o en un sindicato, realizar comparaciones con aquellos que no están representados o comparar también entre sindicatos. Pero más allá de preguntarte si tu tema de investigación es muy extenso o limitado o adecuado, deberás responder esto. ¿Y qué más? No se trata simplemente de desarrollar el tema o considerar algunos datos sobre una persona o grupo de personas, pues usualmente la gran mayoría queda conforme con ello. Tú necesitas ir más allá y hacer algo de pensamiento crítico sobre los datos que has encontrado. Así que, ¿cómo podría empezar? Muchos estudiantes comienzan con temas muy extensos. Usemos el sentido común y pensemos en un área de interés y a partir de ello realicemos un cuestionamiento. La técnica de las 5 W podría generarte una tormenta de ideas para limitar las respuestas y ser más específico en la definición del tema.
Por ejemplo, estableciendo el de consumo de energía en Google, algunos quienes pueden ser los empleados, subsidiarias que gestionan los servidores, legisladores de políticas públicas, ambientalistas, empleados de servicios públicos. Aquí te muestro los dóndes. Una instalación de energía solar que Google ayudó a construir en el desierto, un cuarto de servidores de la empresa. Cuando comienzas con esta técnica, notarás las debilidades que puedas tener en algunas de las W. Por ejemplo, si te sientes inseguro en los cuándos, te darás cuenta lo ambiguo que puede ser establecer tiempos como el pasado, presente y futuro. Si no puedes ser específico con la técnica, te recomendamos realizar más investigación. ¿Cómo lo harías? Bueno, te recomendamos buscar mayor información y cuáles son los resultados que se encuentran al inicio de una búsqueda de Internet. ¿Podría usar la Wikipedia para mi investigación? La respuesta es generalmente no, debido a que cualquiera podría editar o cambiar la información en cualquier momento. Pero ahora mismo, cuando estás tratando de definir un tema de investigación, en realidad es un buen momento para usarla. Puedes emplear la tabla de contenido para identificar algunas W y seguir los enlaces externos y referencias de otras fuentes. Por último, si puedes hablar sobre tu tema de investigación por al menos 1 minuto sin parar, entonces estás listo para formular tu cuestionamiento, porque significa que sabrás encontrar el marco teórico para una buena pregunta de investigación. ¿Y de dónde vendrá ese marco teórico? Googlealo, utiliza fuentes académicas, bibliotecas digitales, habla con expertos, sigue las noticias. Realiza una buena búsqueda documental para facilitar la redacción de tu pregunta de investigación, con lo que será más fácil y eficiente tu proceso, ahorrando además tiempo a tu exploración documental y de campo. Muchas gracias y mucho éxito. Me gusta mucho la parte en donde digo que si puedes hablar más de 1 minuto de tu tema de investigación, ahí es. Es lo que les decía. Porque hay pasión, hay conocimiento, hay ganas de compartir. Entonces, hazte esa pregunta cuando ya estés trabajando tu propio tema. Por cierto, no le puedo quitar. Por acá apareció un globito que ya no puedo quitar. Seguramente lo están viendo, pero bueno. Ah, ya se quitó. Poner mucha atención al abstract. Le vamos a dedicar un breve momento a esto. Ya hablamos de él, pero vamos a enfocarnos en el abstract, que también es algo bien importante. Recuerden que las partes de un buen resumen es hablar de la motivación, es decir, el impacto que puede llegar a tener en caso de tener un éxito, describir el problema que intenta solucionar, cómo lo trataste de solucionar con un método de investigación, cuáles fueron tus resultados y tus conclusiones. Esas son las partes fundamentales de de un buen resumen, ¿no? Motivación, descripción del problema, método, resultado y conclusiones. Es decir, el resumen no habría que incluir información que no está en el estudio. Por eso lo mencionaba hace un ratito. El resumen hazlo al final, para que no incluyas nada que no está. Al principio comienza con lo más relevante. De hecho, por ahí les di el tip. Empieza con la motivación. En caso de tener éxito, ¿qué se lograría? ¿O qué es lo que está pasando? Y la razón por la que tienes la necesidad de investigar al respecto. Redacten en tercera persona y en tiempo pasado. También en impersonal, por cierto. Puede ser. No excedas en el uso del lenguaje técnico. Obviamente, en un resumen, como hablas de la metodología y no tienes palabras para explicarlo, bueno, pues sí, se te van a ir ahí 2, 3 tecnicismos que ya explicarás en el cuerpo del texto, pero no excedas de tanto tecnicismo o algo así. Evitar siglas o acrónimos, o sea, no demos por hecho que todo mundo sabe qué es el Infonavit, ¿no? Tendrías que escribir, realizando el estudio en el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores, paréntesis, Infonavit. Eso sí puede ser, ¿de acuerdo? Evitar expresiones subjetivas.
este maravilloso viaje que hicimos, realizamos un portentoso trabajo de investigación. No es necesario. Probablemente eso sí adentro, pero en el resumen tienes poco. Recuerda que hay que usar frases cortas, pero completas. Te traigo un ejemplo. Miren este ejemplo. Fenómenos de alternancia de código entre comunidades indígenas bilingües del centro de México. Apro aproximación sociolingüística. Comienzas con lo más relevante. La vitalidad de las lenguas indígenas mexicanas se enfrenta a desafíos estructurales derivados del contacto asimétrico con el español dominante. Comprender los patrones de alternancia de conducta de código resulta fundamental para diseñar políticas lingüísticas efectivas que fortalezcan el bilingüismo coordinado y contrarresten procesos de desplazamiento idiomático. Ahí básicamente es lo más relevante, la motivación para poder en algún momento que este trabajo sirva para diseñar políticas lingüísticas y fortalecer el bilingüismo de aquellos bilingües del español, ¿no? Comunidades indígenas bilingües, es decir, que hablan, no sé, náhuatl y español, por decirlo. Luego viene la parte de el objetivo, ¿no? El objetivo. Se investigaron las funciones pragmáticas y los contextos comunicativos que determinan la alternancia náhuatl-español e interacciones cotidianas de 4 comunidades del centro de México, identificando factores socioculturales que condicionan estas prácticas. O sea, básicamente, tratar de buscar la razón de por qué se da esta alternancia de códigos, es decir, hablar entre náhuatl y español dentro de las familias, que puede pasar, ¿no? Que de pronto a veces en ciertos contextos la misma familia habla o en español o en náhuatl cuando son bilingües. El método. Se realizó un estudio cualitativo con 80 hablantes bilingües mediante la observación del participante. Observación participante durante 6 meses. Es decir, fueron a observar a estas comunidades, se hizo la observación en 6 meses, complementada con 40 entrevistas semiestructuradas y grabaciones de 120 horas de interacciones espontáneas. Se aplicó un análisis conversacional y codificación temática para identificar patrones discursivos. Es decir, el investigador se metió en la casa de 4 comunidades del centro de México durante 6 meses. Bueno, no el investigador, el equipo de investigación, pues. Los resultados es que se identificaron 5 funciones pragmáticas principales. Marcación de identidad, cambio de interlocutor, énfasis expresivo, y cada una de estas te va dando, digamos, el porcentaje, porque tienes que dar los resultados preferentemente. El 68 de las alternancias ocurrieron en contextos informales familiares, mientras que el español predominó en situaciones institucionales. Claro, hablan más en familia, este, alternan mucho, pero ya el español siempre predomina cuando ya se tiene que comunicar con otros elementos, ¿no? O por otras circunstancias. Dice que, y ya las conclusiones, la alternancia de código constituye una estrategia comunicativa compleja que refleja negociaciones identitarias y adaptaciones pragmáticas. Los hallazgos sugieren que el bilingüismo en estas comunidades no representa déficit lingüístico, sino una competencia comunicativa ampliada, lo cual debe de considerarse en programas educativos interculturales y de rehabilitación lingüística. O sea, qué interesante que dejamos de ver eso como un problema y al contrario, es una competencia comunicativa el poder tener el bilingüismo náhuatl-español en este sentido. 204 palabras. Vale, pues ahí está un resumen de un buen artículo académico o científico. Bueno, me dirán, bueno, y si no voy a escribir un artículo realmente, a lo mejor yo estoy aquí porque me invitó el doctor Edinson, pero pues realmente yo no le voy a entrar a la escritura académica, pero pues sí voy a escribir una obra literaria. Bueno, pero recuerda que un artículo de investigación es un informe científico que comunica resultados originales a la comunidad académica. Ya lo vimos. Sirve para difundir el conocimiento científico y contribuir al avance de un campo de estudio. Ya lo platicamos.
Y ya platicamos también que sus componentes son título, autores, abstract, introducción, metodología, resultados, discusión y obviamente la lista de referencias. Pero una tesis de licenciatura o posgrado, que es un trabajo de investigación original que demuestra competencias académicas, recuerda que una competencia académica es una competencia que incluye el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, que eres bueno en lo académico porque enseñas y aprendes, o más bien aprendes y enseñas, ¿no? Aprendiste vía tu investigación, pero eres capaz de enseñar con tu tesis, ¿no? Y además que es un requisito para obtener un título académico y demostrar una capacidad de investigación. Sus componentes son portada, que también lo tienes ahí en un artículo, índice, introducción, que también lo tienes en tu artículo, marco teórico que está dentro de la introducción de tu artículo, metodología que también lo tienes en un lado, resultados, también lo tienes, conclusiones, también lo tienes. Es decir, una tesis de licenciatura es muy similar a un artículo de investigación. Sí, con más páginas probablemente, porque la parte de, pues probablemente los resultados es ahí donde más llenas páginas, pero definitivamente uno y otro se parecen, así que yo espero que esta sesión, si bien es cierto, a lo mejor no te sirve para escribir un artículo científico, sí te sirva para una tesis, ¿vale? Considerar la revisión por pares también es una recomendación. No siempre se escribe o no únicamente se escribe para mi asesor de tesis, para mí o para pasar digamos, el requisito que me pide SNI. No, hay veces que también tenemos que pensar en que si yo quiero publicar en una revista científica latinoamericana o mundial, pues seguramente me van a revisar mis pares. ¿Quiénes son mis pares? Por ejemplo, en mi caso serían docentes especializados en alfabetización informacional o mis pares pueden ser mercadólogos, diseñadores gráficos, comunicadores visuales, míos, ¿no? Los tuyos pueden ser obviamente escritores, investigadores de literatura, antropólogos, sociólogos, lingüistas, ¿no? Esos son tus pares, pero hay que considerarlos. Aquí viene un video para que se entienda mejor. ¿Qué es la revisión por pares? Artículos escolares, académicos, revisados por pares. Seguramente habrás escuchado estos términos utilizados por tus docentes. Pero, ¿qué significan? En realidad, estos términos sirven para describir lo mismo: artículos de investigación que han sido publicados en journals académicos. Pero, ¿qué es un artículo de investigación y cómo es que llegó a publicarse en esos journals? Primero, el artículo reporta en una investigación el proceso desarrollado y las conclusiones a las que se ha llegado. Después, se escribe teniendo en mente a que la audiencia serían otros investigadores. Y finalmente, para que sea aceptado por la comunidad académica y eventualmente publicado, el artículo deberá pasar por varias pruebas de calidad. La más importante de ellas se conoce como revisión por pares. Podremos entender mucho mejor la revisión por pares si visualizamos como un proceso completo la publicación de artículos académicos. Imaginemos que un investigador tiene la intención de compartir un descubrimiento con la comunidad académica. Para hacerlo, escribe un esbozo describiendo lo que ha descubierto y sube su publicación en un journal académico. Aquí es cuando el artículo deberá pasar su primera prueba. El editor lee el artículo para decidir si se ajusta correctamente a la orientación temática del journal. Si es así, envía copias del mismo artículo a un grupo de expertos para evaluar su calidad en lo que se conoce como revisión por pares. Esta es la segunda y más importante prueba. Estos expertos son los autores pares, dado que trabajan en el mismo campo de estudio y podrán realizar un buen juicio sobre el artículo. Cada uno de ellos evaluarán el artículo respondiendo preguntas para juzgar la calidad e importancia de la investigación. Preguntas como: ¿de qué trata esta investigación? ¿Es interesante? ¿Es importante?
la metodología es correcta, las conclusiones son lógicas y es original lo que se descubrió. Basados en las respuestas, los revisadores deciden si el artículo es útil para publicarse en el journal y envían recomendaciones al editor si es que aprobaron la publicación o la han rechazado. Incluso si han aprobado la publicación del artículo, usualmente solicitan al autor realizar algunas revisiones. El editor, sin embargo, tiene la última palabra para decidir si es publicado, revisado o rechazado. El rechazo de artículos es un evento común, porque las revistas más prestigiosas son muy selectivas sobre los artículos que publican. Por ello suelen tener altos índices de rechazo. Algunos journals llegan a tener hasta el 90% de los documentos que reciben. Desde el momento que el investigador subió el artículo hasta el día en que se ha publicado, podrían pasar algunos meses e incluso años. Cuando esto sucede, la investigación estará disponible para los suscriptores que normalmente son usuarios de bibliotecas digitales de instituciones educativas que invierten millones de dólares al año para acceder a estas investigaciones. Por cierto, como cualquier sistema establecido, la revisión por pares también es blanco de críticas. Por ello, la academia sigue buscando las formas para mejorarlo. Así que ya lo sabes, si necesitas información relevante y actualizada, no hay nada mejor que los artículos de investigación que se publican en journals académicos. El proceso de revisión por pares te lo puede garantizar. Muchas gracias y mucho éxito. Y esta, de alguna manera, es la última recomendación que puedo dar en lo general, solo que nos va a llevar tiempo a usarla. Pero esto es bien interesante. Elegir correctamente el journal para publicar. Regresando a la analogía donde el trabajo de investigación es como el novio o la novia, al que queremos mucho y que casi casi nos queremos casar con él o ella. El journal vendría a ser la casa en donde va a vivir, digamos, ¿no? Bueno, regresando a esa analogía, imagínate que a veces, lo más común a veces es casarse con el trabajo de investigación, que la boda, que la iglesia y que le están aventando los arrocitos y ya fuera de la iglesia le preguntes a tu novia, híjole, ¿y ahora dónde vamos a vivir? El journal no debería de ser, la revista científica no debería de ser, bueno, ahora tengo este artículo, ahora dónde lo publico. No debería de ser así. Debería de ser, a ver, quiero publicar sobre esto. Mientras estoy investigando, voy a ver casas, es decir, voy a ver journals, voy a ver qué piden, cuáles son sus características, cuánto tiempo tardan, lo complicado que es o no entrar. Y eso es un trabajo de días, de semanas incluso. Sí, ahorita yo lo voy a resumir en unos cuantos minutos, te voy a decir cómo, pero yo te diría que es un trabajo paralelo. Mientras estás investigando, hay que ir checando de pronto en qué journal deberías de publicar, crearte una bitácora para ver títulos de revistas, enlaces, reglas y todo eso. ¿Qué hay que considerar? Lo que hay que considerar es la relevancia del tema, es decir, que el journal o la revista científica se enfoquen en el tema que tú estás tratando de investigar, lo que estás investigando para que no te sorprendas de que no te publiquen, pues a lo mejor es que nada que ver lo que publica la revista con tu tema de investigación, por eso hay que considerarlo. El factor de impacto es algo que deben de considerar, aunque debo de decirles que el factor de impacto se ve mucho en las ciencias exactas, normalmente, no tanto en las ciencias sociales, pero puede haber ahí la posibilidad de checar en el factor de impacto que no es más que un cociente estadístico que de alguna manera se obtiene resumiendo, dividiendo la cantidad de artículos publicados por una revista entre la cantidad de citas que tiene esa revista.
con lo cual se obtiene un cociente promedio de citas por artículo. Ese cociente a más alto, pues obviamente es un factor de impacto que a lo mejor la hace muy exclusiva esa revista. Bajo cociente quiere decir que a lo mejor no la citan porque no es relevante o porque nadie la ve o porque está oculta, ¿no? También hay que considerar políticas editoriales. Si te van a revisar pares, si es en acceso abierto, si son híbridas, si es de pares doble ciego, que el par doble ciego es que ni tú sabes quién te revisa ni ellos saben a quién revisan, ¿no? Pero también hay revisiones por pares normalitas en donde sabes que el consejo editorial es quien te revisa. En fin, es a lo que me refiero con políticas editoriales. Pero también tienes que verificar el tiempo de publicación, porque la misma revista debe de decirte cuánto tiempo en promedio tardarán en decirte si te van a revisar, cuánto tiempo en promedio tardan en revisarte, cuánto tiempo en promedio tardan en publicarte, para que tú lo consideres, porque en una de esas dices, ay, qué padre, en esta me aceptaron, sí, pero acá dice que te publican hasta dentro de 180 días, ¿te imaginas? Siempre hay que tener ahí muy, muy en consideración esto. Y para eso dirías, bueno, ¿y esto cómo lo hago? ¿Cómo checo? ¿Cómo voy a ver una casa? ¿No? ¿Cómo conocer un journal? Pues te doy tips. Una de las más importantes es la biblioteca digital de la UAP. Definitivamente, y además porque tienes acceso exclusivo a revista científica. Me explico. Vamos a entrar rápido a bibliotecas.boap.mx y, y tienes varias opciones. Aunque la que más te recomiendo es hacerlo manualmente, entrando por aquí a Biblioteca Digital. Le damos clic en la parte de abajo, mira, acá, debajo del banner. Le doy clic a Biblioteca Digital. Y del lado izquierdo tenemos los filtros, entre ellos el tipo de recurso. Aquí me enfoco en journals, porque son las revistas científicas quienes publican los artículos, solo en journals, ¿vale? Pero tenemos muchos, muchos. Y tú me dirás, ¿a cuál entro? Bueno, en literatura usa las revistas científicas o los índices de ciencias sociales, humanidades, que de entrada te puedo hablar de Wiley. Le pondrás pausa y este es interesante para ti. Pero también Taylor and Francis Group, pero también Sage Journals. Estas tres publican artículos de humanidades, sociales y económico-administrativas. Pongo un ejemplo. Vamos, por ejemplo, a Wiley. Y lo que tendrías que hacer sería, oye, quiero ver en Wiley cuáles son las revistas que publican sobre mi artículo de investigación que estoy haciendo sobre hermenéutica literaria, ¿no? Entonces vamos a buscar, vamos a entrar y te tienes que identificar con tu matrícula de estudiante o número de trabajador. Entras, ¿no? Y ya que entraste a Wiley, vamos a buscar el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, Literature and Hermeneutics. En inglés, por favor, ¿saben? El idioma universal de la Academia Científica. Entonces busco, a lo mejor estoy haciendo un trabajo de investigación que habla sobre hermenéutica literaria. Bueno, pues entonces buscamos literatura en hermeneutics y lo que voy a encontrar, según esto, son 23,000 resultados de artículos académicos o científicos. Pero el tip que te doy es que busques los últimos artículos que se han publicado, porque eso quiere decir que esa revista últimamente están publicando artículos de hermenéutica y literatura. Entonces, ¿cómo le hacemos? Del lado izquierdo en los filtros, pues voy a acotarme a los journals, o sea, 19,849, publicados el último año, last 12 months, ¿no? No más, para que entonces tengas la certeza de que esos, ¿cuántos quedaron? Esos 735 artículos
son los publicados en el último año sobre hermenéutica y literatura. ¿De acuerdo? Eso hace que sepamos que Teología Moderna, este journal, está publicando algo de hermenéutica. ¿Qué teología moderna? Que el journal escandinavo de ciencias de la atención o el cuidado, o que Vida Alemana y Cartas está publicando algo relativo a literatura y hermenéutica, o que el Journal Británico de Psicoterapia está publicándolo, ¿de acuerdo? Ahora, estos son enlaces. Oye, yo quiero saber el British Journal of a ver, vamos al siguiente, Teología Moderna, por ejemplo, ¿eh? Vamos a darle clic y vamos a entrar. Entré a Teología Moderna. Este es el sitio del journal. Esto es como estar frente a la casa en la que quieres vivir, ¿no? Bueno, ¿qué tienes que hacer? Lo que vimos en la diapositiva. Miren, por ejemplo, tiene un factor de impacto bastante bajo, pero ojo, ojo, todas las plataformas, todas las revistas de ciencias sociales y humanidades, su factor de impacto es realmente bajo. Entonces no se preocupen en ese sentido. Preocúpense en todo caso por este rango de aceptación, ¿eh? Miren, solo el 14% de las publicaciones que le llegan las aceptan. O sea, está complicado, ¿no? Además te dicen que 51 días para contestarte, para darte tu la primera decisión. ¿Cuál es la primera decisión normalmente? Que ya revisaron tu paper, digamos, el editor ya revisó tu paper y dijo, ok, sí, se ve que puede ser interesante. Vamos a decirle que lo vamos a revisar. Esa es la primera decisión. Así que hay que ver todas las métricas. Mira, dice por acá, view all metrics. Y todas las métricas me dice por acá, vean, tiene un factor de impacto de una cita al año, casi, casi, ¿no? En Clarivate, un poquito más de una cita. Es decir, si te encuentran en Scopus, te citan en promedio una vez al año. Si te encuentran en Clarivate, Web of Science, te citan también un poco más, ¿no? Eh, Acá están las vistas, vas a encontrar, vean este dato, 51 días para decirte, te vamos a checar, vamos a revisar tu artículo, pero 203 días del momento en que subes tu trabajo al que te lo aceptan. Tú sabrás si vas a tener la paciencia para esperar 200 días, ¿no? Para que te digan. Y otros 12 ya que te publicaron. Eso es bueno saberlo. Incluso vas a encontrar más aquí en la página, por ejemplo, para la parte de autores. De seguro debe de haber por ahí cómo subir un manuscrito, las guías para el autor, es decir, lo que te piden para cumplir con ello. Hay mucho que leer, como te das cuenta. Esto no lo puedes hacer como yo, así en scrolling. Tendrías que, literal, empezar a ver, botón derecho, traducir al español, ver qué te piden, materiales, te permiten un abstract, palabras clave, te piden, ¿sale? Todo eso, leerlo. Es entrar a la casa y conocerla. No la conoces en 2 minutos. Te vas a meter y la vas a conocer en media hora mínimo, ¿no? Pues ahora imagínate que tienes que hacerlo no solo con Modern Theology, a lo mejor también chécate el Religious Studies Review, por ejemplo, ¿no? Le doy clic. Este es otro micrositio de otro journal que está en Wiley. Y acá, por ejemplo, de seguro tiene otras métricas. Por ejemplo, acá no dice, acá no me está diciendo, fíjense, acá no dice su porcentaje de, de, de aceptación. No sabemos, tendríamos que ponernos en contacto con el journal. De hecho, su factor de impacto es de 0.1, ¿de acuerdo? Eso te dice mucho también. Y esto nada más lo hice en Wiley. Ahora imagínate que lo haces en
no sé, en 6 journals, por ejemplo. Haces lo mismo. Vienes a 6 journals, buscas hermenéutica, literatura, eh, vuelves a filtrar solamente artículos de investigación. Miren, del lado izquierdo otra vez está artículos de investigación publicados del 2024 al 25, o sea, un año. ¿Para qué? Eso básicamente es para saber, para tener certeza de que estos son revistas todavía activas. Subjects. Me enfoco en ciencias sociales, humanidades o incluso en literatura, ¿no? Vamos a ver si existe el subject literatura. Mm, lenguaje y lingüística. Me parece que se podría hacer, pero ahorita no tengo el tiempo para ver una en una, así que le dejo, pues en esa, está bien. Hay 14 documentos publicados y vean, estos fueron publicados en el Journal Literatura Crítica y Imperio Hoy. Literatura Crítica y Imperio. Entonces quiere decir que está publicando mucho. Literatura y Historia. Literatura Crítica y Imperio Hoy. Esa es una revista. Pues, ¿qué hay que hacer? Aquí no hay enlace. ¿Te acuerdas que en Wiley te decía, dale clic? Acá no le puedo dar clic, mira. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Entrar al artículo. ¿Para qué entrar al artículo? Porque ahí de seguro voy a encontrar el enlace, ahora sí, para Literature, Critic and Empire Today, que es el journal. Clic. Y ya se dieron cuenta, cambió el diseño de Wiley a Sage. Bueno, pues otra vez tengo que encontrar. Mira, el factor de impacto 0.2. A 5 años 0.3. Ok, ¿qué más puedo ver? Los artículos más recientes, más leídos, más citados, tendencias. Puedo ver algo relativo a guías para subir artículo, ¿ya vieron? El overview del journal y metrics. Acá está de este lado. Es decir, es una casa diferente. Tienes que entrar a otros cuartos, conocer otra forma, otra estructura. Por eso te decía que esto no se soluciona en una tardecita. Muchas tardecitas, muchos días. Vean, acá tienes otra vez 67 días. Vean esto, está genial, ¿eh? Del momento, no, perdón, del momento en que te aceptan al que te publican 2 meses. O sea, ya te aceptaron, pero te tardan 2 meses más. Ok, ya viste cuánto rango de aceptación. 2.5. Casi imposible publicar con ellos. Bueno, nunca hay nada imposible, pero pues sábete que va a ser algo bien complicado, ¿no? Eso ayuda, ¿no? Eso ayuda para que pues vete a la segura, a lo mejor comienza con revistas latinoamericanas que requieren artículos para publicarse, ¿no? A lo mejor sí, esto es ya tirarle a las ligas mayores, Scopus, Science Direct, el Sevier, pero pues es una primera idea. Como te das cuenta, esto es solo una, pero te traigo por ahí este Cutly, lo pueden escanear y van a entrar realmente a un listado de herramientas. Un listado de herramientas como el MGL de Clarivate, como el Shimago Journal Rank de Elsevier, como Wiley, que es el Journal Finder. Hay revistas arbitradas del CONACYT, bueno, el CONRICIT ahora, y el DOAJ o el Latindex. Eso lo tienen ahí en el QR. De hecho, este enlace se los voy a compartir mañana con su constancia de asistencia. No se preocupen ahorita en copiarlo, aunque se vale copiarlo. Pero miren, el MGA, el de Clarivate, funciona así, como casi todos, ¿eh? Los buscadores de journals funcionan, pues tal cual, buscando el tema. Pero en este caso, por cierto, me pide siempre una cuenta gratis. Hay que crearse una cuenta gratis de Clarivate. Yo ya la tengo, así que voy a ingresar. Este es el MJL, el Master Journal List, en donde otra vez buscamos literatura y hermenéutica, por ejemplo, o solo literatura si quieres.
para abrir un poco más. Y miren, hay 884 resultados ahí en este índice, como este 3L Language Linguistic Literature to the Southeast Asian Journal, el Journal de Estudios de Inglés. Pues a lo mejor no es tanto para nosotros. Adaptación, el Journal de Literatura de Estudios de la Pantalla, Literatura Americana, Antípodes, ¿no? En fin, y de cada uno también tiene, entre otras cosas, el perfil de la página. Otra vez, hay que entrar, hay que ver datos, por ejemplo, aquí, pues entre otras cosas, por ahí está, se publicó en el 87, es una revista semestral, ¿vieron? Porque son 2 números al año. Acá puedo visitar el sitio del journal. A ver, le doy clic a Visit Site y otra vez es entrar a otra fachada de otra casa. Esta casa tiene fachada verde con amarillo. Eh, Ahí está el Journal Antípodes, ah, el el Journal Global de Literatura Australiana, ¿no? En donde pues aquí vienen varias cosas como sobre este journal, consejo editorial, guías para suscribir. ¿Ya vieron? Hay que entrar, hay que ver, hay que conocer qué piden. Si está en inglés, porque la gran mayoría está en inglés, recuerden que botón derecho, traducir al español. Entonces ya con eso ya se publica en junio y diciembre de cada año. La revista acepta ensayos críticos sobre cualquier aspecto de la literatura y cultura australianas, eso sí. Bueno, pues entonces, pues ya. Ay, vi que te acercaste, doctor, y te la alejé. Pero bueno, como se dan cuenta, aquí este journal te permite, pues más o menos decir, no, pues no, yo no escribo sobre literatura australiana, pero en una de esas, ¿no? Y eso nada más es de una de varias que tienes, acuérdate, en el Master Journal List. Eh, el Shimago Journal Rank es lo mismo, llegas, buscas eh, y te va a dar lo que tienen indexado en el Sevier. Esto es naranja porque es el Sevier. Miren, Literatura y Lingüística de Chile, de la Universidad Católica. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque escribí ahora literatura, de plano, en español, ¿no? De Chile, de Hungría, de España. Y entonces tú entras, por ejemplo, literatura y lingüística. Oigan, qué buen cuartil, ¿no? Está en el cuartil 1, que es el top. Son 4 cuartiles. Esta, esta aunque tiene un H-index bien bajito, 13, pero pues está en el cuartil 1 de literatura. Y otra vez, vean, debe de haber datos, porcentajes, que tengo que hacer el scroll down porque si no esto se vuelve una sesión de 4 horas, ¿no? Y yo te pido que tú con calma, un café, un té a un lado, pues le dediques horas acá. Aquí está el homepage que te lleva a la página web. Aquí está literatura y lingüística que está indexada en cielo, ¿ya vieron? Pues, ¿qué más dice? No, parece que no hay. Acá dice About the Journal, consejo editorial, instrucciones para autores, métricas. ¿Ya vieron? Entonces hay que entrarle. Esta es una casa, a lo mejor esta es una casa que sí es asequible. En México, el último listado que sacó el CONACYT, extinto ya, ahora por el Consejo de Ciencias, bueno, no sé, ya no sé cómo es el CONACYT, ¿no? Ahí les preparamos un listado de revistas mexicanas que yo creo que también les va a gustar mucho. Miren, este es un Excel online que les preparamos, en donde pues lo que hay que hacer aquí en el área, acá arriba en la columna G, le voy a dar clic al filtro para solamente enfocarme en humanidades. Humanidades y ciencias de la vida. Aplicamos. De la conducta, de hecho. Estas son las revistas de humanidades. Ahora, ¿cuál puede ser para ustedes? Bien, acta de investigación psicológica, ¿no?
América Latina en la historia económica, análisis. Vean con notas, revista de crítica y teorías literarias de la Universidad de Sonora, del doctor Fortino Corral Rodríguez, es el editor en jefe. Y aquí está el sitio de Conotas. Ahí está. Es la revista de la Universidad de Sonora, revista de crítica y teoría literaria, y ahí está. Entonces ustedes podrían, otra vez vean, hay que echarse un clavado al sitio sobre la revista, el enfoque, el alcance, consejo editorial, frecuencia de publicación, a ver, nació en el 2003, es semestral y de modalidad continua. Es entrar, es ver. Pero no solo con notas, hay que buscarle, hay que leerle, ¿no? Historia. Letras históricas, puede ser, literatura mexicana de la UNAM. Aquí está. Revistas filológicas de la UNAM. Miren, acá está, literatura mexicana. Y lo bueno es que en este Excel pues tienes en qué cuartil estaba, quién es el autor y la página web que te lleva aquí a literatura mexicana de la UNAM. Y otra vez hay que entrarle acerca de sobre la política, código de ética, plagio, envíos, directorio. ¿Ya vieron? Entonces, ojalá que les sirva esta herramienta que les paso, insisto, mañana para que pues vayan entrando, conozcan el DOAJ, el Latindex, que esto les puede ser muy útil porque acá voy a entrar porque Latindex lo toma como si fuera peligroso. Revistas latinoamericanas. Entonces tú aquí buscas literatura, ¿no? Por ejemplo. Y encontró solo de literatura. ¿No quiere buscar? 96 revistas vigentes. Y acá lo va poniendo, ¿no? De México a Moxcali, revista de teoría y crítica de la literatura hispánica. Pero de Chile, análisis de literatura chilena. De España, de Brasil, de Argentina, de Portugal. Esto en la página 1, ¿no? Vamos a ver si por ahí hay alguna de tu nación, doctor. Pero, anda. El Latindex no maneja de seguro un buen gestor de sitio y la conexión WAP lo toma como raro, por tanto lo saca. Mira. Pero entonces en ella puedes igual entrar a la descripción y probablemente por ahí ande el enlace de la página, ¿no? A ver, esta de Argentina, Argentina en su literatura. Clic. No, definitivamente ahorita Latindex está como que medio caído, vean. Pero bueno, ahí entras, buscas, ahí está. Parece ser que no es una revista que al menos no en Latindex tiene su enlace, ¿no? Pues tendrías que ponerte en contacto con ellos con su correo electrónico, que además es Gmail. Híjole, pues se me hace que no, ¿no? Digo, bueno, seguramente igual te aceptan, te publican, pero pues te conviertes en invisible porque pues ni página web ni nada por ahí puedo ver. También tengan cuidado con eso, ¿no? Diga, trabajar mucho para que a lo mejor tu artículo no tenga ni vistas, ¿no? ¿Sale? Cuidado con ello. Pero espero que esta herramienta les pueda llegar a ser útil para ir concluyendo ya con los consejos generales. Planificar es muy importante. Si vas a realizar un proyecto de investigación, bitácoras. Una bitácora escrita o una bitácora en Excel o como tú quieras. Andar cargando una agenda o algo así para que algo que se te ocurrió mientras viajabas en el ruta, pues lo apuntas ahí en la agenda. Es cierto, tengo que hacer esto. Apúntenlo, planifiquen todo, alfabetícense. Yo espero que esta sesión
sea una sesión de alfabetización que les sirva. Recuerda, alfabetidad es la cantidad de conocimiento que tienes sobre algo. Yo espero que la sesión de hoy les haya permitido tener un poquito más de conocimiento sobre la escritura científica. Busquen título atractivo, presenten un buen resumen, pidan opiniones, no solamente a docentes o a las eminencias académicas que podemos llegar a tener, también a nuestro papá, nuestra mamá, nuestros amigos, porque ellos pueden llegar a tener por ahí una frase, una palabra que pueda ser un detonante para digamos, un cambio de rumbo, perspectiva, un enfoque interesante que podrías tomar, ¿no? Utiliza gestores de referencia, Zotero, EndNote, Mendeley, que te permitan olvidarte de la parte de la citación y todo ello, ¿no? Revisen su artículo, léanlo, no fallen en la escritura, no den por hecho que ya quedó perfecto, vuélvanlo a leer. En una de esas hay algo que te gusta, que te gustaría redactar mejor. Comprueben la originalidad de sus ideas. A esto que me refiero, a pasar por Turnitin tu artículo, pídele a tu profesor, profesora, investigador, pasarlo por un sistema antiplagio para ver si no de manera incidental estás copiando ideas de otros, ¿no? Soliciten apoyo especializado, que yo espero esta sesión haya sido de alguna manera un apoyo especializado, y explorar la revista que selecciones. Lo que acabamos de hacer, ¿no? Explora mucho la revista, ponla ahí como favorito, ve viendo qué va publicando esa revista en donde quieres vivir, esa casa donde quieres vivir. Vela todos los días, ve qué está investigando, porque en una de esas te ayuda mucho a enfocarte mejor en tu redacción. Y bueno, de mi parte ha sido todo. Muchas gracias por haberme acompañado. Agradezco tu invitación y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Bueno, chicos.